Dios les bendiga, amados. Quien los saluda en el nombre de Jesucristo, Pastor Manuel Suárez Ferreira. Tengo el agrado de presentar un video más de la serie Un Encuentro con Dios. Tenemos hoy una hermosa palabra para compartir con esa iglesia invisible que está allí y que, bueno, nos hacen saber a quienes les gustan los videos, nos envían a veces los mensajes por WhatsApp y bueno, la verdad que estoy agradecido de toda esa amable respuesta de quienes bueno, comparten con nosotros estos videos. Miren, tengo en este día, en la primera epístola universal del apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, verso 10 en adelante, una palabra de Dios que esperamos sea de bendición para todos en este día. Y dice así la bendita palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué dijimos? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo me suena esto? ¡Qué tremendo! Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué cosas tremendas, qué porciones preciosas tiene la bendita palabra de Dios. A veces nosotros hacemos una revisión tan a la apurada, tan a la carrera, cuando leemos la Escritura, que se nos escapan preciosos mensajes, porciones bíblicas que tienen un contenido tremendo. Vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de desmenuzar el mensaje que hay en esta palabra. Oh Espíritu de Dios, habla con nosotros en este día. Señor, úsame como un heraldo, como un parlante que va a emitir el mensaje enviado del cielo a través de esta palabra. Espíritu de Dios, habla con nosotros, revela los tesoros, los misterios que hay escondidos en esta palabra, y que ella sea en este día para nosotros el maná espiritual que alimente nuestras almas para vida eterna. Amén y amén, Señor Jesús. Y bueno, volvemos al versículo 10 del capítulo 1 de la primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos querían saber de qué era lo que se estaba hablando, qué era lo que el Espíritu de Dios les hacía anunciar, qué era aquello tremendo que Dios tenía preparado para los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Aquellos primeros hombres de Dios, aquellos varones de Dios, aquellos profetas, indagaban fervientemente sobre estas cosas que ellos estaban anunciando. Y dice el verso 11 que escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los padecimientos de Cristo, las cosas que vendrían, la gloria que vendría tras esos padecimientos. Y dice el versículo 12 que a esto se les reveló que no era para ellos, sino que era para nosotros. Qué tremendo esto, ¿no? Yo me imagino aquellos hombres de Dios que daban el mensaje. Recuerdo a Miqueas, 350, 380 años antes de la venida de Cristo, diciendo: Belén, pequeña,
entre las ciudades, de ti me saldrá el que será Salvador de Israel. Isaías, allá la pluma maravillosa del profeta Isaías, diciendo, ¿verdad?, muchos años antes, cientos de años antes, porque hijo nos es dado, niño es nacido, el principado sobre su hombro, y lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite. Él también estaba anunciando del Mesías. Estos hombres estaban anunciando que vendría un Salvador. Bueno, el mismo Moisés decía, profeta como a mí, como yo les enviará el Señor, a él también oiréis. El mismo Moisés, el mediador del primer pacto, estaba hablando del mediador del segundo pacto. Qué increíble, ¿no? Y dice que ellos indagaron diligentemente para saber de quién y de qué tiempo, de qué persona y de qué momento estaban ellos profetizando. Y dice que a ellos les fue revelado que no era para ellos mismos, que no era para su tiempo, que no era para su momento, que estaban anunciando estas cosas, sino que esta gloria venidera era para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros vimos en esta hora cómo termina el versículo 12, diciendo estas tremendas cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Yo quiero creer que los ángeles, cuando veían al apóstol Pedro pasando y sanando a los enfermos, hasta con sus sombras se maravillaban. Los ángeles que oían a los primeros profetas, a los primeros hombres de Dios que anunciaban la llegada del Mesías, como si te recién a Miqueas, a Isaías, al mismo Moisés. Y yo me imagino que los ángeles de Dios dirían, ¿qué cosa hará el Señor en los postreros tiempos? ¿Qué cosas hará el Señor con este segundo pacto anunciado a los hombres? Y ellos anhelaban ver cuáles eran las maravillas. Era muy difícil de entender para los ángeles, seres espirituales, que Dios depositara tal poder, tal unción, tal gloria sobre hombres de carne y hueso, como para que el apóstol Pablo pudiera orar sobre aquel joven que cayó por la ventana, ¿verdad?, de un piso alto y murió en ese golpe, en esa terrible caída, y allá descendió de lo alto el apóstol Pablo e hizo resucitar a aquel joven. Cosas que los ángeles se anhelaban ver, esas maravillas. ¿Cómo podrían entender los ángeles, criaturas espirituales, que Dios hiciera tal maravilla, que sobre hombres de carne y huesos como nosotros viniera tal gloria, que pudieran no solo echar los demonios, sino resucitar los muertos, como lo hicieron también Pedro, ¿verdad?, en aquellos días? Recuerdo a Pedro y a Juan entrando por el templo en la puerta llamada La Hermosa, y encontrar allí a Eneas, un hombre lisiado de nacimiento, que pedía allí limosna, y diciéndole: Pedro, no tengo plata ni oro, lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y aquel hombre que estaba lisiado de nacimiento salió saltando y dando gloria a Dios. Yo me imagino que los ángeles anhelaban mirar estas maravillas, que hombres de carne y hueso, hombres sujetos a pasiones, estando sujetos a un cuerpo de carne con debilidades, pudiéramos llegar a abrir nuestro corazón de tal manera al Dios vivo que pudiéramos ser ungidos con este poder. Y sigo imaginando en mi mente el asombro de los santos ángeles del Señor cuando vieron a una Kathryn Kuhlman orando por los enfermos y que se sanaban, enfermos que vomitaban un cáncer, enfermos que habían perdido la vista y lograban ver nuevamente, hombres y mujeres con las piezas dentales destruidas, a los cuales Dios emplomaba sus dientes con esmalte celestial. Y he sabido de personas a los que Dios ha emplamado sus piezas dentales con oro, plata, platino.
Alabado sea el santo nombre de Cristo para siempre. Y acá decía el versículo 12 de la primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y yo me imagino el asombro de los ángeles viendo a Charles y Frances Hunter hacer toda clase de milagros en el nombre del Señor Jesús. Y seguían los ángeles asombrándose de que sobre hombres como tú y como yo, de carne y hueso, el Espíritu Santo diera tal poder, tan unción, que oraban por el que estaba en silla de ruedas y éste saltara gritando: gloria a Dios, Cristo me ha sanado. Yo vi una joven en el estadio, creo que Maracaibo de Venezuela, en una campaña donde vino el pastor Benny Hinn, y esta muchacha que cuando dilató para tener su beba, se dilataron tanto el organismo femenino en el momento del alumbramiento y nació la beba, pero ella no volvió a caminar, hubo un problema en la dilatación y ella nunca pudo sostener a su nena. Y fueron pasando los años y esta nena ya tenía 3 años, no sé cuánto, 3, 4 años. Y es increíble, pero un día ella en silla de ruedas, porque sintió en su corazón que Dios seguía poniendo su gloria y su poder bajo hombres sujetos a pasiones, limitados a un cuerpo de carne como el tuyo, como el mío, pero en los que Dios tira tremenda unción. ¿Por qué? Porque hemos creído en el poder sanador del Espíritu Santo, porque hemos creído que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los tiempos. Y cuando el pastor Benny Hinn estaba predicando, esta mujer sintió un fuego en su cuerpo y sintió que tenía que levantarse de su silla de ruedas y allí se paró. Aleluya, bendito sea el Señor. Y no necesitó ni bastones canadienses ni bastones de ningún tipo. Se levantó de la silla de ruedas gritando: gloria a Dios, Jesús me sanó, gracias Señor. Y luego cuando la llevan a la plataforma para entrevistar a esta joven, hasta pañales tenía por debajo del pantalón de la calza que tenía puesta. Bendecido el santo nombre de Cristo para siempre. Este es el mensaje que estaba dando el apóstol Pedro. Cosas que anhelan mirar los ángeles, decía Pedro. Los profetas que profetizaron del tiempo de la gracia. Indagaron a ver si era en su tiempo, si era para ellos, si era para su momento. Y luego les fue revelado que sería para nuestro tiempo, que sería para hombres y mujeres que creímos en aquel hijo del carpintero José que caminó por la Galilea de aquel entonces dando vista a los ciegos, sanando a los paralíticos, resucitando muertos, desatando la lengua del mudo, abriendo el oído del sordo, haciendo milagros de todo tipo. Él que fue a lo alto cuando ascendió a los cielos y dijo: aleluya, ustedes harán las cosas que yo hice y aún mayores, porque yo voy al Padre y desde Él enviaré el Consolador, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Alabanzas al Cristo de la gloria. Y Pedro lo explicaba aquí: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y los ángeles que vieron una y otra vez los milagros de Cristo, los milagros de Pedro, vieron a Felipe, aquel diácono llamado Felipe, que salió predicando y reprendía los espíritus de paralisía, los paralíticos caminaban, los cojos andaban. Luego veían los ángeles, los milagros que hacía el mismo apóstol Pedro resucitando muertos, a Pablo resucitando muertos. Pablo, cuando llegó por cierto lugar y encontró algunos que habían oído la prédica de aquel hombre elocuente llamado Apolo, que predicaba con sabiduría bíblica pero sin estar lleno del Espíritu Santo, y llegó Pablo y encontró que había un montón de creyentes en Cristo Jesús y les dijo: pero ¿cómo no han recibido el Espíritu Santo? Y no sabemos si hay Espíritu Santo. Y él dijo: bueno, lo que pasa es que aquí la obra está incompleta.
casa y dice que los llevó a bautismo. Fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos comenzaron a recibir el Espíritu, a hablar en otras lenguas. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. ¿Sabes? Estas cosas anhelaban mirar los ángeles. Ángeles que se siguen sorprendiendo cuando en los días de hoy habemos hombres de Dios que podemos practicar lo que llaman el exorcismo, que reprendemos espíritus inmundos que toman, atan y esclavizan las mentes y los cuerpos de algunas personas, de algunas almas, y cuando en nombre de Jesús ordenamos al diablo caer por tierra, caen por tierra revolcándose hasta que son libres en el nombre de Jesús. Cosas que siguen asombrando y maravillando a los ángeles. Aleluya, porque para este tiempo eran esas cosas. Algunos dicen los milagros ya pasaron, los milagros eran del tiempo de los apóstoles. Te digo no, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Donde hay alguien que cree, donde hay alguien que abre, que atesora en su corazón la palabra de Dios y abre a Cristo su corazón para recibir el bautismo de fuego del Espíritu Santo, esa persona todavía puede ser usada para orar por los enfermos y que sanen, para orar por el que está endemoniado, poseído, por aquel que está bajo el hechizo de una macumba y sea libre en el mismo momento por el poder de Jesucristo. Cosas en las cuales, dijo Pedro, anhelan mirar los ángeles. Los ángeles que vieron tantos milagros hechos por, ya lo dije, por Kathryn Kuhlman. Tantos milagros, y nombré en matrimonio Charles y Frances Hunter. Gente que Dios usaba tremendamente en los milagros. Gente que estaba encorvada, como aquella mujer encorvada, ¿verdad?, por la que oró Jesús, y la mujer estuvo derecha, se sanó de aquel espíritu que había atado, que había pinzado su columna vertebral, y ella estaba encorvada. Fue libre por el poder del Evangelio de Cristo. Así fue transferida la unción hacia todos aquellos que creemos en Él. Marcos, ¿verdad? 16, 15, 16, 16, 16, 17, donde Jesús dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Cosas que anhelaban mirar los ángeles. Qué tremendo este pasaje de la Escritura. Qué bueno que Pedro haya escrito esto, para que nosotros hagamos memoria de estas cosas, de la profecía de Isaías, diciendo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿De quién hablaba, pastor? De Jesucristo. Miqueas anunciando que de Belén saldría el Salvador. ¿De quién hablaba, pastor? De Jesucristo. Profeta como a mí les levantará el Señor. A él oirán, lo decía Moisés. ¿De quién hablaba, pastor? Hablaba de Jesús de Nazaret. El mismo que dijo: aquellos que creen en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Y sigue. Porque la palabra de Dios está bendita, está eterna, permanece eterna en los cielos. Ese que el cielo y la tierra pasarán, pero esta bendita palabra no dejará de cumplirse. Alabado el santo nombre de Cristo para siempre. Quiero alegrar tu corazón con esto. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. A nosotros Dios nos ha revelado nombres de personas, aún vecinos de acá de la zona, algunos comerciantes, no damos nombre, y nos ha dicho: hay sobre esta persona tal o cual enfermedad, oren por él. Yo he tenido que tomar un teléfono y llamar y decir, a veces me atiende la esposa de algún hombre y decir: mira, sobre tu esposo hay un problema, Dios me está mostrando. Ah, sí, pastor, es tal cual. Quedó un análisis, un examen pendiente cuando empezó esta pandemia del coronavirus, pero mi esposo estaba sintiendo esto y esto. Tráigame una prenda de él, que voy a orar, que voy a ungir con aceite.
y luego esa prenda va a pasar por su cuerpo. Y quiere que te diga algo. Hay sanidad divina, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los tiempos. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Él sigue echando demonios. Él sigue liberando a aquel que está oprimido por el diablo. Él vino a desatar y a liberar los oprimidos. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando se presentó Jesús aquel día en la sinagoga y abrió el rollo de Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, porque él estaba allí, bendecido y alabado el santo nombre de Cristo. Aquí estoy para decirte que estas cosas que el apóstol Pedro dijo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 12 del capítulo 1 de Primera de Pedro, la culminación del verso 12. Esas cosas siguen pasando. ¿Quién me está entendiendo? Yo me animo a decirte, se siguen alegrando y se siguen asombrando. Se siguen admirando, siguen mirando los ángeles, porque Cristo sigue libertando, Cristo sigue sanando. Hemos orado nosotros con mi esposa Mirta en nuestro ministerio por gente que ha contraído el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, el HIV, y se han sanado. Cristo sigue sanando, Él sigue liberando a los oprimidos del diablo, Él sigue arrancando enfermedades, Él sigue quitando nódulos, quistes, tumores. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Su deidad, su poder no han cambiado. Y si Él hacía esas cosas en la tierra, esos milagros y esas sanidades, caminando por la Palestina de aquel entonces, despojado de su deidad, en un cuerpo de hombre como el tuyo, como el mío, se hacía esos tremendos milagros en un cuerpo de carne como el que estamos viviendo nosotros. ¿Te imaginas lo que puede hacerse en su nombre en el día de hoy cuando está sentado a la diestra de la gloriosa presencia del Padre en las luces, del Dios poderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios que ha hecho todas las cosas, del Señor del universo? Sí, mucho más grandes cosas puede hacer aún Jesús, desde ese trono de gloria, desde ese sitial de privilegio junto al Padre. Solo basta que puedas creer. Te voy a revelar un secreto. Dios es omnisciente, que quiere decir que todo lo escucha. Omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Y omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Pero ¿sabe algo? El Dios Todopoderoso limita su poder a nuestra fe. Él limita su poder a nuestra fe. Si tú lo crees, todo puede acontecer. Dijo Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al sicomoro que se desarraigue, y esto acontecería. Si su fe fuera como el grano de mostaza, le dirían a ese monte que se levante y se plante en el mar. Oh, bendito Dios. Con esta palabra y este video breve, cortito, quiero avivar la llama de la fe en tu corazón. Has escuchado un mensaje del Ministerio Pentecostal Nueva Betania, aquí en El Pinar. Pastor Manuel Suárez Ferreira y su esposa, la profeta Mirta, la cual te puede revelar hasta la molestia más insignificante que tengas en tu cuerpo, porque tiene el don de revelaciones. Dios llegó a usar a mi esposa de tal manera para decirle a una persona, tienes un riñón suelto, un riñón caído. Esa persona fue a hacerse todos los chequeos médicos, las placas, y vino y le dijo, ¿sabes qué me dijo el médico? Que tengo un riñón suelto. Dale gloria, alabalo que Él está vivo, bendecido que Él te escucha. Él no está clavado en una cruz, Él está sentado a la diestra de Dios, donde toda gloria, honor y poder le ha sido dado. Y Él quiere bendecir tu vida. Déjalo entrar en tu vida, en tu corazón, ahí en tu casa, en tu hogar. Y el Señor cambiará tu vida, y tu vida será una bendición. Quiero despedirme ya pidiendo
que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu hogar, tu familia, tu vida y todas tus cosas. A los pies del video encontrarás nuestros contactos, teléfono, puedes enviar WhatsApp, puedes pedir una consejería, puedes consultar sobre días de reunión, cómo estamos trabajando con un grupo limitado de almas, porque tenemos que ser respetuosos de las autoridades de la salud. Con grupo limitado de personas, reuniones de no más 12 personas, pero pequeña la congregación, pero grande la presencia del Señor acá. Que Dios les bendiga y les guarde.